Bueno, les decía que esos dos ejercicios que les mandé con Form son los dos teóricos dentro del práctico de tasas, ¿no? Son bien conceptuales, no hay que poner números para resolverlos, para nada, sino en el primero hay que acomodar de mayor a menor las tasas. Ojo que la J es la que nosotros, o en los bancos, en todos lados, llaman TNA, la tasa nominal anual, pero en cálculo financiero le ponemos J en vez de I, y bueno, los acomodan nada más. Tal tasa, la primera es todos en función de la tasa efectiva anual, todos tienen que llegar al mismo rendimiento, todas llegan al mismo rendimiento, pero no hagan números para eso, sino eh, piensen bien en con qué tasas están trabajando y cuál es la mayor y por qué y así. Y después en el otro tienen que hacer igualdad de montos. Son montos cuyo capital inicial es un peso. Son coeficientes, porque ya no tienen el capital adelante, coeficientes es esos paréntesis que hacemos, todos a interés compuesto, obviamente, donde tienen que igualar, tienen que ser todos iguales, pero para que sean todos iguales, lo que tienen que modificar o agregar son los exponentes. Todos iguales el primero, creo. Bueno, eso traten de hacerlo los dos en una sola foto, porque si pueden bajar eso del Cam Scanner. Si no, no sé si se puede hacer todo en una sola foto. Sí, creo que sí, porque esto les entra en una hoja, pero yo lo que quería era practicar, como en el examen, van a tener varias hojas, de ver si pueden poner todas las hojas en una sola foto. Así que si el que tiene esto del Cam Scanner, o otra forma de hacerlo, háganlo así, de que si bien les va a entrar de todo en una hoja, háganlo en dos hojas separadas y probemos a ver cómo llega todo junto. ¿Eh? Para después no tener sorpresas ni estar a ver cómo lo hago cuando llega el momento del examen. ¿De acuerdo? Yo también les voy a mandar otro antes, pero más múltiple choice para hacer un autotest conceptual, cosas así. Yo le hice a mi familia, que son muchos, uno que, no sé, si quieren se los mando, porque tuvo, nadie se sacó más que 5 en eso. Todo, y después era múltiple choice, pero ¿de quién lo dijo? Es una frase y 3 personas famosas que dijeron la frase, por ejemplo. Entonces tiene que elegir quién lo dijo. Y estaban todos entretenidos a las 10 de la noche, tíos, primos, hermanos, hijos, con esa cosa. El que lo googleó se sacó 10, pero no tiene gracia. No tiene gracia. Así que bueno, pero yo les voy a mandar así las respuestas correctas, pero de cálculo financiero. Después por ahí más adelante les mando el quién lo dijo. Bueno, chicos, entonces lo que vamos a hacer hoy es, como tienen todo grabado y estuve viendo los videos y están bastante bien, el de tasas ya los doy por visto, el de tasas en Excel también, porque también hay uno todo en Excel que ustedes van a tener que hacer aparte, ya los empecé a bombardear con cosas. Ya les puse que no son obligatorios esos trabajos, pero les va a venir bien hacerlos, y ir practicando también lo del Excel, eh, porque de última, bueno, no, en el examen lo van a tener que hacer a mano. O sea, pueden hacer cálculos en Excel en el examen, yo no me voy a fijar con qué lo hicieron. Eh, ¿Qué les iba a decir? Y bueno, ese también que les mandé, no está en un formulario ni nada, sino que me lo mandan les dije por mail, ¿no? Por el mail del campus. No, y en entregas. En entregas, les En dije. entrega, sí. En entregas. Sí, en entregas. Por ahí entonces, como es en entrega, yo no le voy a poner recibido, porque ahí tengo que entrar y si no mandarle su mail. Únicamente que me lo mandan en entregas y me mandan por el grupo así ¿cómo se llama? Un mensajito, mandé TP, listo. Pero el TP Excel, por ejemplo. O mandé TP el otro, form. ¿Ok? Me mandan un mensajito cuando me lo mandan. Así yo me fijo y les digo si los recibí. Entonces, lo de tasas está, pero falta la parte de inflación, que vamos a ver ahora, que igual tienen el video, porque como el lunes no hay clases, ¿saben que no hay clases?
pero ya no impuesto por mí, sino por la facultad y qué sé yo, van a tener que mirar 2 videos más, aparte de tasas, que es el de inflación, que está súper completo también, con algunos, creo que al final del de inflación tienen hechos o explicados los ejercicios que están detrás del tema teórico de inflación, que incluyen los de interés simple y compuesto, que ya estaba en un video, los de tasas resueltos y otros de inflación resueltos. Entonces, en ese video, aguántenselo hasta el final, saben cuando hablamos de video cuáles son siempre, ¿no? Por las dudas, esperen que yo no estoy compartiendo en este momento, porque estoy abriendo una cosa y ahora ya se los muestro. Esperen un cachito. A ver. Bueno. Voy a compartir. Puse compartir. Ahora sí, ¿ven? ¿Están viendo, no? ¿De YouTube? Sí, sí. Perfecto. Entonces, no sé cómo les aparece a ustedes. Digo por las dudas si hay alguien descolgado que no haya hecho nada de esto, no haya entrado, porque veo que no hay tantas entradas, así que no sé. Ustedes cuando entran al canal mío, Clara Esperanza, entran, no vayan a videos, sino a listas de reproducción. Y en listas de reproducción tienen los prácticos, que son todos los prácticos del cuatrimestre anterior, del cuatrimestre anterior. Las prácticas de este segundo cuatrimestre, que es lo que subió ayer Pablo, lo único que hay, del turno mañana. Fíjense que esto es turno mañana, porque después va a haber otra carpeta del turno tarde. Los teóricos de este cuatrimestre del turno tarde, turno mañana, yo sé que todo esto marea porque hay un montón de cosas, pero mejor tener cosas que no tener nada. Y los teóricos del primer cuatrimestre. Entonces, ustedes un poco van a mirar, no un poco, sino estos bastante más que los que de las clases. O complementen las dos cosas. Con eso ya como que van estudiando, realmente. Es un tiempo que no es perdido, sino les va entrando, si lo miran a conciencia, ¿no? Y bueno, entre estos teóricos, yo lo que les decía, que tienen visto, tendría que tener visto hasta el segundo de tasas, y el 3 de inflación es lo que nosotros vamos a ver hoy, pero más sintético, y como siempre está explicado del libro primero, del libro, y después me voy un poco a los pizarrones, las fotos estas de los pizarrones, porque no tenía la tableta, y tiene así más bien explicado de lo que yo les hago en la tableta, la verdad. Con resúmenes y cosas, y explicaciones. No avanza porque estaba medio lenta la cosa. Bueno, pues estuve explicando mucho sobre eso, evidentemente. Y sigue, pero yo lo que quería es, ven que tiene también un ejemplo, está todo explicado con colores, está como más prolijo, por eso les digo, por favor, miren estos videos, son las clases, las verdaderas clases. Y después, claro, al final están estos ejercicios de la página 62, y ustedes irán viendo, que están explicados, están resueltos, pero con explicaciones. Y después, esto resolución no se fijen, porque no son trabajos que hicieron ustedes. Bueno, hay un ejercicio parecido, si quieren, mírenlo, un ejercicio parecido al que lo que resolvieron ayer con Pablo o conmigo la otra vez, que les había mandado a hacer, ese que tenían los distintos saldos y tenían que sacar las tasas de interés. Tengo una conexión inestable, dice. Bueno, entonces fíjense esto si les sirve de resolución, si no, no hay problema. Y esta de descuentos de documentos. Hasta acá tienen que tener visto, que hoy vamos a ver un resumen de tanto de inflación como de descuento. ¿Por qué no de descuento es esto? Porque después yo el jueves sí o sí tengo que empezar con rentas. Entonces lo que vamos a hacer es el miércoles vamos a tener clases conmigo y
y vamos a ver prácticos de tantos de lo que quede, de inflación, tasas, de seguir un poquito con el descuento de documentos, para el jueves sí empezar rentas, porque ese es un tema bastante, digamos, si tienen muy bien lo anterior no van a tener problema, pero como un poquito más complejo, porque ya se trata de muchos capitales, y ya vienen fórmulas más amplias que hay que entender bien, y le quiero dedicar tiempo a eso porque es el último tema antes del examen. Y no puedo correr los exámenes porque nos vamos a enero, ¿sí? Así que, bien, eso lo vamos a tener. Bueno, bárbaro. Vamos a... ¿Alguna duda de todo esto? Que les expliqué qué tienen que hacer. Estudiar entonces. No, profe. Bueno, gracias por contestar. Muy bien, vamos un poquito a la parte de inflación. Por acá. Muy bien. Vamos a correr este coso por este lado. Y abrimos. Bueno, ustedes no sé, habrán escuchado hablar de inflación todo el tiempo. Creo que ayer dijeron que la inflación del mes pasado, de agosto, fue del 2,8 o algo así, 2,7, 2,8. ¿Alguno escuchó? ¿Ninguno escuchó? Bueno, empiecen a escuchar informaciones. Yo sé que es un embole con todo no digo las cosas políticas, no leemos, sino la economía también, y hablan muchos economistas y muchas cosas. Pero bueno, hay informaciones que las tira el INDEC, y está bueno, saber, a ver, cuánto es el riesgo país, cuál es la inflación, cuál es, no sé, cuánto está el dólar, lo del dólar, en fin. ¿Por qué me avisan la inflación del mes pasado y no la de este mes? Porque este mes todavía no terminó. ¿Cómo sale el índice, la tasa de inflación? Nosotros tenemos publicados pues lo tengo en otra cosa. Tenemos publicados por el INDEC los índices, oh Dios, perdón que se me va para abajo, esto no lo puedo dominar. Los índices de precio del consumidor, ¿no? Por ejemplo, del mes de junio, del mes de julio, del mes de agosto, por ejemplo, y del mes de septiembre. El mes de septiembre yo no lo tengo al final porque siempre sale, por ejemplo, el índice de junio se sabe a principios de julio, pero alrededor del 10 de julio, pero para ponerlo en un lugar, pongámoslo acá, esta ahí es de índice de junio, donde termina el mes sale el índice. Pero bueno, teóricamente, en realidad, esto lo ponemos para conceptualizar, pero si no es los primeros días de julio o alrededor del 10. Fíjense que el de septiembre, el de agosto lo informaron ayer, y ayer era 16, así que depende eso cuánto tarden. Y acá tengo el índice de julio, acá voy a tener el índice de agosto, por ejemplo, ¿no? Que es como que lo informaron ayer. Estos índices son los índices de precios al consumidor, IPC, surgen de informaciones del INDEC, del Instituto de Estadística y Censo, que toma una canasta de alimentos y de productos básicos, bueno, y ahí sale el índice. Los números índice, no sé si lo estudiaron en alguna materia, se van incrementando a partir de un número base, por ejemplo, 100, a partir de 100, de una fecha determinada, y se va incrementando ese índice por mes, y a medida que aumentan los precios, ¿no? Yo, para haber tenido el índice de junio, para saber, por ejemplo, el incremento de precios en junio, tenía que tener el índice anterior. ¿Por qué? Porque la división entre índices, o mejor dicho, el incremento entre índices, entonces tómenselo los índices como si fuesen capitales de interés compuesto. Capital inicial, capital final de este mes. ¿Qué pasa en el medio? Intereses. Bueno, estos no son intereses, sino son variación del índice. Esa variación del índice, dividido el capital inicial, como siempre, en una operación de interés, sería la tasa de interés, la tasa del mes, ¿no? La tasa efectiva del mes, la tasa de rendimiento del mes. Bueno, acá sería la tasa de inflación del mes. O sea, piénsenlo igual que
el tema de interés compuesto. Acá, entonces, la tasa de inflación la llamamos pi nosotros, con la letra pi. Esta sería la inflación de julio, cuando yo hago este trabajito que ya vamos a ver. Y acá tendría la inflación, la tasa de inflación de agosto. Perdón. Inflación de agosto para calcularla, ¿no? El índice de agosto sobre el índice de julio, sería una forma. O sea, normalmente lo que hacen, y eso está escrito en los libros directamente, que la inflación de un mes, por ejemplo, la inflación de julio, va a ser el índice de julio, el que tenemos de julio, sobre el índice de junio, del mes anterior. Menos 1. Si ustedes lo piensan un poquito, esto sería como despejar la tasa de interés de la fórmula, esta fórmula. Por ejemplo, capital 2 es igual a capital 1 por 1 más i, ¿no? Si yo quiero despejar la tasa, el capital 1 va dividiendo, sería este, el capital 1. Y el capital 2, este. Y el 1, este que va restando. Todo el mundo escribe la fórmula de inflación así, nadie entiende de dónde miércoles sale, pero ustedes sí. Porque es lo mismo que sacar una tasa de interés. Si no, otra forma, que es como ustedes también sacan tasa de interés, es sacar la diferencia entre estos dos, el incremento, o sea, el índice de julio menos el índice de junio, sobre el índice de junio. Sacan el incremento y acá ya les da, o sea, en porcentaje lo convierten ustedes en porcentaje, ¿no? Pero acá ya les da la inflación directamente. Acá les va a dar 0, algo, como siempre las tasas, y después acá ya les da la inflación de julio, por ejemplo. Entonces, así es como sacamos las tasas de inflación. Fíjense a ver si yo llego a encontrarlo, porque a veces no es tan fácil. Vamos a buscar, si quieren saber dónde están los índices, por ejemplo, de este mes, para sacar valores reales, índices de inflación, no, vamos a poner, mejor lo voy a poner con las siglas. IPC es el índice de precio consumidor, año 2020, a ver, en Argentina. IPC, vamos a ver si encontramos el INDEC. Acá. Índice de precio consumidor de INDEC. Si no entran directamente a la página de INDEC, pero si lo ponen más directo, porque la página tiene un montón de cosas y es muy medio hincha. Informes técnicos, series históricas, tienen las series de los IPC. Ustedes me escuchan porque dice conexión de internet inestable, no sé por qué. Alguno me dice. Sí, se escucha, pero se corta un poco por eso. Se corta, ¿no? Entonces lo que voy a hacer, pero voy a dejar de compartir y me voy a detener video, porque a veces pasa que sin el video se escucha mejor. Cosa que harán todos, porque muchos no se hacen ver. Ahí comparto otra vez. A ver. Bueno, entonces, acá tengo esto que dice índices de variaciones porcentuales, la canasta, y me lo bajó, me lo está bajando. Pero lo abrimos. Esto para que si tienen por el trabajo o algo buscar, saben dónde buscar. Bueno, acá tengo muchos numeritos, y por acá abajo dice variación mensual, aperturas. Bueno, esto, que no se entiende nada, en realidad, donde dice nivel general, es el índice de precios nivel general, porque hay varios índices, índice de precio del consumidor con cobertura nacional, y le dice todo lo que incluye, ¿no? Alimentos. La cuestión es que los que están más en negrita, si es que lo ven arriba, están más en negrita, a ver si se ve mejor. Bueno, demasiado bien. Estos que están en negrita son las tasas de inflación. Quiero llegar ahora.
por ejemplo, la última que dijeron ayer es la de agosto, la de julio sería, que sale en agosto. Por eso uno tiene que interpretar esto, ¿no? Porque yo no puedo decir que la inflación de agosto fue, perdón, no, estamos en septiembre, entonces está bien. Esta es la de agosto, pero se informaron ahora en septiembre. Bueno, está bien puesto cuando, o sea, es la inflación del mes que dice acá arriba, ¿no? De cuando la informan. Bueno, fue 2,8, ¿ven? La otra fue 1,6. Se ve que en marzo tuvimos mayor inflación. Fíjense, en septiembre del 19 la inflación que hubo. Bueno, la cuestión es que si yo quiero ir a los índices y ver los índices, acá donde dice índice apertura, por ejemplo. Esto porque quisiera copiar algunos valores. ¿Me los pueden copiar y después me lo dicen algunos? Así trabajamos un poquito con esto. Mayo, junio, julio, agosto. Estos tres. No, lo voy a copiar también, porque si no tengo que ir y venir con la hoja. Miren que lo voy a copiar. El índice de mayo, 311,1, el otro es 317,5, 322,7 y 331,7. Bueno, ya los copié yo. Perfecto. Bueno, teniendo esto, volvamos al podríamos calcular nosotros la inflación, por ejemplo, del mes pasado. A ver si nos coincide. Acá decía que el índice de... Yo no anoté mayo, junio, julio, agosto. El de agosto. No, pero no anoté los números para ver si nos daba, pero no importa. El índice... ¿Estoy escribiendo? Sí. 331,7, ¿no? Dividido el índice anterior, 322,7 menos 1, ¿cuánto les da? Entonces este sería el índice de agosto sobre el índice de julio. ¿Cuánto les da? Menos 1. 0,0278. Por eso, ¿vieron? Entonces esta es la tasa de inflación que decía ahí. Si lo pongo en porcentaje, 2,78% fue la inflación. En realidad decía 2,8%, lo redondean al primer decimal, ¿eh? La inflación del mes de agosto. Perfecto. Ahora, quiero ver cuál era la inflación. No era este. ¿Cuál era la inflación de julio? La inflación de julio era 1,6, ¿no? 1,6 la inflación de julio y 2,8 la de agosto. Y la anterior era 2. Perfecto. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuál sería la inflación del trimestre junio, julio, agosto? De los 3 meses. ¿Qué harían? Si alguien les pregunta, a ver, este último trimestre, junio, julio, agosto, ¿cuál fue la inflación trimestral? ¿Qué cuentaría? 2, 1,6, 8. ¿Alguno que me diga? ¿Lo sumás? Vos los sumarías. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu Tomás. nombre? Tomás. Bueno, Tomás lo sumaría. ¿Alguien más lo sumaría? Entonces, la inflación de junio, julio. ¿Cómo? ¿Promedio? Sí, decime. Decime. ¿Estás hablando? Diría los índices de agosto, ¿a dónde pediste, perdón? Yo quiero desde junio, la inflación de junio a agosto, del trimestre. Dividido agosto sobre mayo. Ah, pero no tengo los índices. Suponete que no tengo los índices, que tengo solo las tasas de inflación, que son estas. Y esta última, que es la de agosto. Sí, si tengo los índices, perfecto. Pero no, supónganse que tengo solo las tasas.
Los multiplico. ¿Qué multiplicas? ¿Las tasas? Sí. ¿Esta por esta por esta? Hagan de cuenta que son tasas de interés compuesto, variables, porque yo les dije que las tasas de inflación son como las tasas de interés compuesto. Todas distintas cada mes, pero variables. La equivalencia. Claro, entonces la inflación entre junio y agosto, esto lo ponen como pueden, no es la suma, porque no son tasas de interés simple. Eso ténganlo presente como si fuese así, como si fuesen tasas. O sea, nadie habla en inflación de interés simple compuesto, pero lo tienen que interpretar como que son siempre de compuesto, porque el tratamiento es el mismo. No se suman las tasas, sino que se multiplican los coeficientes. O sea, si yo tuviese que hacer una equivalencia de tasas, 1 más la tasa trimestral, esto es lo mismo que una tasa de 90 días, con 3 tasas mensuales, en interés compuesto, es como si tuviesen un capital de $1. A ver, supónganse, esto también lo hacemos esta sola vez, ¿no? Es como, o yo tengo $1, y ese peso no lo incremento con una tasa de interés, por ejemplo, sino con la inflación nada más, el indexo. El mismo peso, pero en vez de usar una tasa trimestral para todo el trimestre, uso una para cada mes, perdón. Entonces es lo mismo que cuando están trabajando con tasas. No puedo multiplicar tasas, ojo con eso, está bien que me lo digan así. Si se equivocan ahora, ya después no lo van a hacer. No puedo multiplicar tasas, no es lo mismo. Las tasas nunca se multiplican, ni en simple ni en compuesto. Lo que se multiplican son los coeficientes, pero ¿por qué? Por este razonamiento, siempre se olvidan, son 10 minutos que me quedan. Ay, no puedo creer. Miren que tengo que sacar el cartelito. Se olvidan de que cuando tengo esta igualdad esta equivalencia de tasas, lo que estoy haciendo es igualdad de coeficientes, de montos, y siempre tengo este 1 más I porque representa el capital inicial de $1. Y acá también tengo 1 más la otra tasa, o sea, es como interés sobre interés. Inflación sobre inflación. Las inflaciones se acumulan a interés compuesto. ¿De acuerdo? Entonces, este 1 no va más, este 1 no va más, el capital inicial no va. Perdón, este 1 sí va, este 1 sé que no va más, este 1 sí, va a pasar, ya lo saco de acá, va a pasar restando acá. Restando todo esto, ¿no? Lo mismo que cuando hacen ejercicios de tasas, o cuando hacen una tasa promedio, o una tasa homogénea de todo un trimestre, por ejemplo, a partir de 3 tasas distintas. Yo podría haber tenido 2 meses con la misma tasa, del 2%, por ejemplo, entonces yo acá podría poner 1 más 0,02 al cuadrado, siempre como interés compuesto, por esta. ¿Entienden? Entonces las tasas de inflación no se suman, ni se multiplican las tasas, sino el tratamiento es igual que las tasas comunes de interés compuesto. Después tenemos otro tema. Yo todo esto porque ahora cuando terminen los minutos quiero mandarles un ejercicio, se lo voy a mandar por WhatsApp, para que lo vayan haciendo en 15, y después lo vemos, o lo ven ustedes y lo vemos, y qué sé yo. Y ya van a ver, es un ejercicio integrador, como esos que me gustan para que vean si entendieron o no. No les estoy tomando examen con ellos, sino para que ustedes también se autoevalúen. Otra cosita que tenemos con el tema de las tasas es que, por ejemplo, vieron que los plazos fijos ahora están dando, no sé, una tasa efectiva anual. Profe, Sí, decime. no sé si fui yo sola, pero no escuché nada de lo que acaba de decir. No, a mí también se me entrecortó. Ay, no me digas, se corta. Mirá que tengo el internet. A ver, esperen que me fijo si... Estoy conectada y estoy bien conectada con todos los... No sé. ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando ahora? Ahora sí. Sí, ahora sí. sí. No sé por qué. Bueno, supónganse que ustedes colocan un plazo fijo a 1 año, ¿sí? Y que la tasa efectiva anual es del, no sé,
38%, 0,38. Que la inflación de ese año, anual, pongamos, del mismo año, supóngase que supóngase que lo pusieron el año pasado, que fue esta la tasa a la que colocaron el plazo fijo. No importa si renovó cada mes, si renovó cada 3 meses o renovó cada 6 meses. La tasa efectiva anual refleja el rendimiento en el año, independientemente de la cantidad de capitalizaciones. O sea, si yo parto de una tasa, pues, bueno, no importa, eso ya lo vieron en tasas. La cuestión es que esto es lo que refleja el rendimiento en el año, de ese plazo fijo. Si la inflación del año fue del 45%, por ejemplo, no se les asusten, pero hay inflación. Profe, no se le está escuchando nada ahora. Ay, no se me escucha, no sé cómo hacer. La verdad que no sé, porque no sé. A ver, únicamente que, sí, pero si salimos y entramos otra vez, ¿les parece? A ver si eso mejora. ¿Me escuchan? Esperen. ¿Me escuchan ustedes si les digo que salimos y entramos otra vez? Ahora sí te escuchamos. Sí, ahora sí. Sí, sí. Bueno, hagamos eso, porque no sé qué pasa. Salgo y entro otra vez, por las dudas. Total, después vamos a tener los 40 minutos. Tengo que salir y entrar en 5, más o menos, que bajé el video. Hagamos eso porque no sé si es del Zoom, si es de la compu, que fue el cambio de compu. Hagamos eso, salimos y entramos en 5 minutos. Dale, Dale, profe. profe.